Rusia golpea en los riñones a Estados Unidos. Así deja Rusia a Estados Unidos después de asestarle una combinación de golpes que reduce drásticamente la presencia de diplomáticos norteamericanos en el país euroasiático. La expulsión de 35 funcionarios rusos de Estados Unidos en la pataleta final de Obama es una caricia comparado con los cientos de estadounidenses que deben marcharse de Rusia. De tanto jugar a la diplomacia primitiva y de cocina, tal como lo calificó el presidente ruso Vladimir Putin, a Donald Trump se le chamuscó la carne que Barack Obama puso en el asador. Las medidas paleolíticas de Obama acaban de recibir un mazazo 7 meses después. Algo de agua corrió debajo del puente desde aquel 29 de diciembre de 2016 en el que Barack Hussein se sirvió de argumentos peliculeros de serie B para expulsar a diplomáticos rusos, una ficción que hablaba de espionaje y manipulación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Mientras el Kremlin trataba de que esas aguas se calmaran y se volvieran cristalinas como las de un manantial, desde el Capitolio, en Washington, las removían cada vez más, con palos, piedras, y otros extras. Y la Casa Blanca hacía lo propio con el derribo de un avión sirio, en territorio sirio, y el ataque con 59 misiles en el país árabe, sobre textos también inventados, para luego acusar a Rusia de exacerbar el conflicto virulento en Siria, como una de las excusas para aplicar nuevas sanciones, y que todo se vuelva un huracán incontrolable. Hay que querer muy poco a un pueblo para denigrarlo tanto como lo hizo Obama con sus ciudadanos, al dejarles ver que Moscú había decidido su voto por ellos. Que ellos, como si fueran ignorantes ovejas de un rebaño, cavernícolas del primer mundo, habían sucumbido al hechizo de Rusia para decidir su futuro en las urnas. Después de todo, los chanchullos, léase injerencias, que hizo el partido de Obama, el demócrata, que de eso tiene poco, para dejar fuera a Bernie Sanders, poco tienen que ver con el Kremlin. No en vano, quien fuera presidenta del Partido Demócrata, debido a Hermann Schultz, debió dimitir al quedar al descubierto mediante la filtración de 19.252 emails por parte de Wikileaks, todas las trampas que la propia dirección del Partido Demócrata hizo para echar a Bernie Sanders de su carrera hacia la Casa Blanca. Pero estas trampas, solo merecieron las alabanzas de los implicados. Tras conocer la renuncia de debido a Hermann Schultz, Clinton le agradeció su liderazgo de 5 años, y Obama la llamó por teléfono para agradecerle su trabajo. Efectivamente, había hecho muy bien el trabajo de echar a patadas a Sanders. Eso demostró 3 cosas. La medida de los escrúpulos de Clinton y Obama. La injerencia del propio Partido Demócrata en las elecciones de Estados Unidos. Y que el Kremlin no tuvo nada que ver con eso. Entonces Obama tuvo que inventarse una cortina de humo. Agitar los ánimos antirrusos e inventarse una historia que ni él se la cree, para fundar la expulsión de 35 diplomáticos rusos a los que responsabilizó de interferencia en las elecciones de Estados Unidos, ¿dónde nos perdimos? Y el secuestro de 2 mansiones diplomáticas rusas en suelo estadounidense. Y a falta de un día para cumplirse los 7 meses del golpe sobre la mesa de la cocina que dio Obama con esas medidas, llega la respuesta rusa. No sin mediar una gran paciencia de parte del presidente Vladimir Putin, quien todavía no ha respondido a las sanciones antirrusas, aún no aprobadas del todo, pero que galopan a lomo de las guerras intestinas del todos contra Trump desatada en las entrañas del poder del Estado profundo de Estados Unidos. En este sentido, el analista militar Juan Aguilar observa que ya es bastante conocida la paciencia que suele tener el presidente ruso, no solo en este tema, sino también en muchos temas internacionales. Ha aplicado un principio de prudencia y de tomar las cosas con perspectiva, y claro, a la perspectiva la da el tiempo. La reacción actual, de Rusia, sigue siendo suave, sigue siendo la aplicación de un principio de correspondencia diplomática. Pero estas medidas de Rusia, tomaron por sorpresa a la administración Trump. Para el periodista, esto es así pues lo que pasa es que extraña que se produzcan, porque como hasta ahora, en Estados Unidos, se han acostumbrado al silencio del Kremlin, piensan que nunca va a pasar nada.
A cambio de los 35 diplomáticos rusos expulsados de Estados Unidos, Rusia decidió, sin utilizar la palabra expulsión, que la presencia de estadounidenses al servicio de embajada y consulados debe emparejarse, en número idéntico, con el de funcionarios rusos en suelo norteamericano. 455. Para Aguilar hay una cuestión que efectivamente, y, no sabemos por qué, lo podemos sospechar, Estados Unidos tiene tantos funcionarios en la Federación de Rusia. A uno se le pasa por la cabeza a qué se dedicarán. Ya sabemos a lo que se dedican en otros países, entonces pues la sospecha aumenta. No se justifica. ¿Para qué quieren tanto personal en Moscú, en San Petersburgo y en otras ciudades, conociendo además a lo que se suelen dedicar los funcionarios norteamericanos allí donde están sus embajadas? Recordemos aquel famoso chiste que existía en los años 60. ¿Por qué no hay nunca un golpe de Estado en los Estados Unidos? Pues porque allí no hay embajada americana. Y el chiste realmente expresa una realidad. La realidad es que las embajadas norteamericanas en todo el mundo, y sus funcionarios, sirven a políticas muy marcadas decretadas por la Secretaría de Estado, apunta el experto. El número exacto de diplomáticos y técnicos de Estados Unidos que debe abandonar Rusia, en la embajada en Moscú, así como en los consulados generales de San Petersburgo, Ekaterimburgo y Vladivostok, se desconoce, pero ya se habla de cientos, que oscilan, dependiendo de las fuentes, entre 150 y 700. Aguilar explica que en cuanto al número de diplomáticos, de Estados Unidos que deben abandonar Rusia, pues lo mismo. Lo dejamos en el mismo número de diplomáticos. ¿Que ahora se tienen que ir 200 o 300? Pues que cojan el avión y se vayan. Es así de claro, sobre todo cuando tú has expulsado diplomáticos. Cuando de alguna forma ha habido que retirar al embajador ruso de Washington, Sergei Kislyak, porque lo estaban implicando en una especie de conspiración absolutamente delirante respecto a las elecciones norteamericanas, y ha habido que cambiarlo, más allá de si le tocaba o no. Lo prudente era cambiarlo. Y así con todo, enfatiza el periodista al explicar el accionar de la política norteamericana. La nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia además lanza una advertencia. En caso de que el gobierno estadounidense tome nuevas acciones unilaterales para reducir el número de nuestros diplomáticos en Estados Unidos, responderemos de forma simétrica. Asimismo, Rusia suspende desde el 1 de agosto el uso por la Embajada de Estados Unidos de una casa de campo, dacha, situada en Serebrián y Ivor, y de los depósitos en la calle Dorosnaya, en Moscú. Hay una serie de propiedades diplomáticas embargadas o confiscadas en Estados Unidos, y, que son de propiedad rusa, y lo que se hace es un principio de correspondencia. Hacer lo mismo con propiedades norteamericanas en la Federación de Rusia, concluye Juan Aguilar. La tensión que viven las relaciones entre Rusia y Estados Unidos sigue en aumento después que Moscú haya anunciado a Washington que algunos de los diplomáticos norteamericanos deberán abandonar el país en algo más de un mes, así como la incautación de propiedades consulares. Esta decisión se produce como represalia por lo que el gobierno moscovita calificó como sanciones ilegales propuestas por Estados Unidos. La respuesta rusa, hecha pública por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se produjo un día después de que el Senado estadounidense votara en favor de aprobar nuevas sanciones contra Moscú, dejando al presidente Donald Trump en una difícil posición al obligarle a adoptar una posición dura con Rusia o vetar la legislación e irritar a su propio partido republicano. El presidente Vladimir Putin había advertido el jueves que hasta el momento había mostrado contención, pero que en algún momento tendría que tomar represalias contra lo que describió como un comportamiento grosero e irracional. Las relaciones entre ambos países, que ya estaban en su mínimo tras la Guerra Fría, se han deteriorado aún más después de que las agencias de inteligencia estadounidenses acusaron a Rusia de intentar interferir en la elección presidencial de 2016, algo que Moscú niega tajantemente. Límite hasta el próximo 1 de septiembre.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo el viernes que Estados Unidos tiene hasta el 1 de septiembre para reducir su personal diplomático en Rusia a 455 personas, el mismo número de diplomáticos rusos que afirma quedaron en territorio estadounidense tras la expulsión de 35 rusos en diciembre. En un comunicado, indicó que la decisión del Congreso de imponer nuevas sanciones confirmó la extrema agresión de Estados Unidos en los asuntos internacionales. Al esconderse detrás de su excepcionalidad, Estados Unidos ignora de forma arrogante las posiciones e intereses de otros países. Asimismo, señaló que bajo el pretexto absolutamente inventado de la interferencia rusa en sus asuntos domésticos, Estados Unidos está aprobando agresivamente, una detrás de otra, duras acciones antirrusas. Todo esto atenta contra los principios de la ley internacional. La agencia de noticias RIA citó una fuente que señaló que Estados Unidos tendrá que reducir su personal diplomático en entre 200 y 300 personas. El embajador de Estados Unidos en Moscú, John Tefft, expresó su gran decepción y protesta por la decisión, según un funcionario del Departamento de Estado.